Es así que, en general, si revisas las metodologías de desarrollo de nuevos productos que hay por la Cienta, te das cuenta que los patrones son bastante parecidos. Y en este contexto es donde hay una metodología que tiene una convención generalmente aceptada para lo que son los procesos de innovación, que es conocida como Design Thinking, que es una especie de estructura o hoja de ruta de cuáles son los pasos fundamentales de un proceso de innovación. El Design Thinking justamente rescata estos conceptos de todas las metodologías que existen y nos dice que hay cinco grandes pasos que de alguna forma conforman las distintas etapas que componen este proceso de innovación. Nos dice que primero existe una etapa de entendimiento, donde nosotros salimos a la calle, ¿ya? O salimos al contexto donde hay un problema y levantamos información que nos permita entender ese contexto. Observamos a las personas, las entrevistamos y hay distintas técnicas para hacer esto. Lo segundo que nos plantea el Design Thinking es que hay una etapa que se conoce como definición en la cual nosotros rescatamos esta información que levantamos de un contexto y le empezamos a dar forma. Definimos algunas apreciaciones respecto a los segmentos que están asociados al problema, a distintas caracterizaciones del problema. Por ejemplo, si estuviéramos buscando oportunidades de negocio para colocar un restaurante, probablemente ahí también definiríamos algún tipo de pauta respecto a cuáles son los distintos restaurantes que hay en una zona particular, en qué compiten, ya cuáles son sus prioridades. Además de eso, hay una tercera etapa en el design thinking que nos dice, bueno, una vez que nosotros tenemos estas apreciaciones y estas definiciones respecto a algo, tenemos que definir una idea, ¿ya? Y es acá donde empieza la parte más quizá importante y la más conocida de los proyectos, que tiene que ver con la ideación, que es tangibilizar las cosas. En la tercera etapa del design thinking nos hacemos cargo justamente de eso, de tangibilizar una idea de negocio y una idea de una solución. Todos los proyectos de innovación se hacen cargo de estos dos tópicos: tener que desarrollar una organización que administre recursos para poder lograr un resultado, y lo segundo es justamente la solución. Si quieres desarrollar un hospital, tienes que diseñar un hospital. Si quieres diseñar un edificio, tienes que diseñar un edificio. Si quieres diseñar un software, tienes que justamente diseñar un software, ¿ya? Algo que efectivamente funcione y que resuelva un problema. Entonces, en esta tercera etapa lo que hacemos es justamente eso: empezar a establecer las distintas definiciones respecto a la solución y a la empresa que está alrededor de la solución. Una cuarta etapa del design thinking tiene que ver con el prototipeo. Una vez que uno ya tiene definiciones respecto a una solución, lo importante es empezar a desarrollar soluciones intermedias que te permitan validar tu hipótesis. Y en el design thinking lo que nos plantea es justamente distintas técnicas que nos permiten validar informaciones de manera hipotética y de manera real, ¿ya? Pudiéndole preguntar a los usuarios cuáles son sus apreciaciones respecto a algo, o inclusive interactuando con ellos de manera directa con una solución, ya sea de prueba o ya sea de forma final. Entonces es bastante interesante esta cuarta etapa porque nos permite justamente empezar a tomar acciones concretas respecto a un proyecto. Y la última etapa que nos plantea el Design Thinking es lo que se llama como testeo. El testeo lo que nos permite es justamente implementar soluciones intermedias de una solución. Y la gracia de este testeo es que, al igual que en los prototipos, hay distintos tipos de pruebas que uno puede ir haciendo. La primera prueba, y de las más importantes, es identificar, por ejemplo, si estamos haciendo una prueba hipotética respecto a algo, ¿ya? Porque, por ejemplo, uno puede hacer una solución intermedia como un dibujo y validar algo, pero también uno podría perfectamente hacer validaciones y pruebas más reales respecto a alguna interacción comercial. Si bien yo puedo hacer un dibujo, que es un prototipo bastante, de muy baja resolución respecto quizá a un objeto, eh, yo podría hacer una prueba con alguien para saber su opinión respecto al objeto, pero de la misma forma, si es que soy un buen dibujante y quizás tengo algún tipo de confiabilidad o credibilidad respecto a mi trabajo, podría perfectamente cerrar una venta con un dibujo de un mueble quizás. Entonces, la prueba tampoco tiene que ver mucho con el nivel de resolución de una solución, sino que también con cómo uno usa esa solución intermedia. En esta etapa de testeo también hay otras cosas relevantes, de que uno a veces también quiere probar cambios en un producto, cambios pequeños o cambios muy grandes, ¿ya? Hay pruebas univariables, multivariables, hay varias pruebas que uno realiza. Pero lo principal de esto es que el design thinking nos plantea estas cinco grandes etapas, que son algunos de los desafíos más comunes que uno tiene al desarrollar algo nuevo. Y lo importante de esto, y lo relevante como metodología, es que nos da bastantes técnicas respecto a cómo enfrentar problemas bastante cotidianos del desarrollo de un producto. Por ejemplo, levantar información. ¿Qué información levanto? ¿Qué técnicas existen para levantar información? Tengo que hacer un perfil de un cliente. ¿Cómo hago un perfil de un cliente? ¿Qué otras formas puedo eh, de qué otras formas puedo procesar la información para aprender de mi proyecto? O si quiero idear una solución, una empresa,
Claro, una cosa es diseñar un negocio, otra cosa es diseñar la tecnología, pero también hay otras técnicas como diseñar la estrategia de algo, ¿ya? De un negocio, o en la etapa de prototipeo, qué tipo de soluciones intermedias existen. Claro, podría ser un dibujo, pero también hay maquetas, también hay otro tipo de soluciones mucho más interactivas. Entonces, ¿qué tipo de soluciones yo puedo hacer para efectivamente probar interacciones en distintas medidas? Y en la etapa de testeo lo mismo, ¿qué formas existen de poder probar las cosas? Entonces, el design thinking nos plantea justamente una forma de poder salir de los problemas más comunes y más cotidianos del desarrollo de algo nuevo. Esta metodología se recomienda bastante porque es una convención bastante generalizada y la gracia de las convenciones es que cuando tú quieras encontrar información complementaria o técnicas particulares de cómo enfrentar uno de los procesos, en el caso del design thinking, en Internet vas a poder encontrar decenas de herramientas en cada una de las etapas. Y eso es bastante importante porque al final del día no hay ninguna herramienta que nos asegure el éxito en un proyecto de innovación, pero sí es bueno contar con un kit de herramientas diverso que nos permita salir de los distintos apuros. Lo importante es que con tu proyecto tú puedas encontrar cuáles son las herramientas que son más apropiadas para lo que tienes que hacer. ¿Ya? Alguien que trabaja en software probablemente va a tener que ocupar algún tipo de prueba o herramienta. Alguien que trabaja en un rubro inmobiliario va a tener que hacer otras pruebas, ¿ya? Y otra herramienta. Entonces, lo importante es justamente tener un kit diverso y tener ayuda en el camino.